narcotráfico. Es decir, había una intención de criminalizar al gobierno nacional. Y el mensaje era, fíjense, que ahora somos los de la DEA, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, somos sumamente eficaces para detener, para interdictar cargamento de droga, etcétera, etcétera, en los momentos de mayor conflictividad. Por lo tanto, hay un interés de agregar mayor factor de inestabilidad, de incertidumbre al conflicto social por la vía de la inseguridad y de una aparente lucha contra el narcotráfico. Dicho sea de paso, ¿admitirá una eficacia? Porque hemos sabido desde Evo Morales para contradecir las hipótesis de quienes pensaban que bajo el gobierno de Evo Morales este iba a ser el paraíso de la cocaína o de la droga o de lo que fuera, y hemos visto varias incautaciones. ¿Hay que reconocer la eficacia a la DEA en esta tarea conjunta? Hay que reconocerle, Claudia, al gobierno nacional una voluntad indeclinable de luchar contra el narcotráfico. Una voluntad que ha estado trabajada de una manera muy esforzada por autoridades, ministro de Gobierno, viceministro de Defensa Social, el propio presidente de la República, para la racionalización de más de 5.000 hectáreas de plantaciones de coca desde el año 2000 en adelante. Hemos batido récords, Claudia, desde el año 2006 en adelante. Acabamos de asistir a un acto en el que anunciamos el cumplimiento de la racionalización de 5.300 hectáreas en el trópico cochabambino la anterior semana. Nuestro gobierno hizo más que ningún otro gobierno en términos de compromiso, de voluntad, de vocación para resolver el problema del narcotráfico, con menos recursos económicos, sin violar los derechos humanos, negociando dificultosamente con los compañeros cocaleros, y además sin otorgar las compensaciones económicas que antes se otorgaban, ¿no es cierto?, en este trabajo. Pero lo que también conviene decir en este contexto, Claudia, es esta tarea de lograr metas exitosas en la racionalización proviene del compromiso patriótico ciudadano de los compañeros cocaleros para contribuir también a este proceso de transformación. Usted nos introduce un nuevo tema. Yo hago una pequeña pausa, ministro, y les pido que nos aguarde, porque enseguida hablamos de esto. Hay quienes no creen en la autorregulación de los periodistas, hay quienes no creen en la autorregulación de sectores cocaleros en estos casos, y hay quienes ya han lanzado la hipótesis de que sin la DEA Bolivia va a ser el paraíso del narcotráfico. Vamos a volver con este tema con Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia. Gracias por aguardarnos. Estamos en el último tiempo de Doble Sentido junto a Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia. Hablábamos del futuro, de lo que va a suceder sin la DEA. La oposición, por supuesto, ya ha anunciado que el país se va a convertir en un paraíso del narcotráfico sin la DEA, y hay ciudadanos que están creyendo en esto. ¿Cuáles son los argumentos para creer que después de la DEA no va a haber jauja en este ámbito, con un presidente ex líder cocalero, aunque sigue siendo líder cocalero? ¿Quién va a luchar contra el narcotráfico? Claudia, lo que tenemos que hacer es mostrar las evidencias, los resultados de esta convivencia informal entre el sistema político y la DEA. Y creo que es importante que recordarle a la sociedad boliviana, desempolvar su memoria acerca del involucramiento de la DEA en los casos más dramáticos que nos ha tocado vivir a los bolivianos. El caso Huanchaca. Hasta el día de hoy no se ha esclarecido la responsabilidad de la DEA respecto al encubrimiento en la factoría más grande de toda la historia de nuestro país, en las estribaciones de Caparuch, en Santa Cruz, que produjo la muerte del científico cruceño Noel Kempes Mercado. Las investigaciones de Roger Cortés y del diputado Edmundo Salazar estaban prácticamente a punto de concluir cuando lo asesinaron al diputado Edmundo Salazar en la puerta de su casa. Los borradores del informe
del diputado Edmundo Salazar señalaban la necesidad de que el gobierno expulsara a las tropas norteamericanas de Bolivia el año 1986, y la segunda recomendación era que se expulsara a la DEA por su complicidad y por el encubrimiento de la DEA en la fabricación de cocaína en Caparuch, en Huanchaca, que dio lugar al asesinato de Noel Kempes Mercado y de dos de sus acompañantes. Pero lo dramático de todo esto es que esos borradores que estaban a punto de ser transformados en un informe oficial se cruzaron con el asesinato del diputado Edmundo Salazar, y Roger Cortés terminó haciendo el informe solo. La DEA estaba comprometida en el caso de Huanchaca. 10 años de actividades de producción de narcotráfico en Huanchaca. Hasta hoy no tenemos el resultado, y lo que hemos tenido ha sido el asesinato del diputado. Posteriormente, esta coexistencia protectora de los gobiernos neoliberales con la DEA dieron lugar a un conjunto de abusos de poder, de prepotencia, de violación de derechos humanos de la DEA, que obligó al general Jorge Moreira Rojas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pedir la expulsión de los agentes de la DEA. Las imágenes que vimos, Claudia, son imágenes de la intervención de la DEA en Santana y Yacuma. Y en Santana y Yacuma se cometieron un conjunto de violaciones que obligaron a que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Jorge Moreira, pidiera expulsar a los agentes de la DEA por abuso, prepotencia, violación a los derechos humanos. Posteriormente, en este clima de protección, de encubrimiento, el propio gobierno, el año 1991, estamos hablando del gobierno de Paz Zamora, se había comprometido con pedir el retiro de los agentes de la DEA por los continuos abusos de poder y las transgresiones y las violaciones. Es también importante recordar, Claudia, que el año 1995 se produjo uno de los actos más vergonzosos para el gobierno de esa época, el gobierno de Sánchez de Lozada. Se exportaron ilegalmente en las narices de la DEA y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico 4 toneladas de cocaína al Perú. Y 20 kilos es un escándalo para dar las dimensiones. 20 kilos es un escándalo ahora, pero se exportaron más de 4.150 kilos el año 1995. Ese escándalo de tantas proporciones obligó y además produjo tal serie de contradicciones entre la DEA y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que el gobierno de los Estados Unidos mandó a callar al gobierno de Bolivia, y por instrucciones de arriba y de afuera, las investigaciones solamente nos dieron como resultado a una víctima que fue Barbas Chocas, a un chivo expiatorio, y no supimos quiénes fueron los responsables de semejante actividad del narcotráfico. Con el conjunto de irregularidades que continuaron a lo largo de los años, el propio diputado Juan del Granado interpuso un conjunto de acciones en el Parlamento Nacional para poner límite a los abusos, a la injerencia, a la prepotencia de la DEA. El general Simón Cejas Tordoya, que fue comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, denunció ante la Comisión de la Cámara de Diputados un conjunto de irregularidades. Nuevamente, fomento a la corrupción, encubrimiento de la DEA de actividades de narcotráfico, infiltración en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, socavamiento de la autoridad legalmente establecida. El general Simón Cejas Tordoya y el general que también fue comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, René López Leitón, el general René López Leitón, le hizo un informe a su sucesor, que fue el general Simón Cejas Tordoya, señalándole que la DEA había ejercido, lo voy a leer textualmente. El general López Leitón denunció que hace más de un año, cuando renunció a la comandancia de la FELC, advirtió a su sucesor, general Simón Cejas Tordoya, sobre la infiltración,
corrupción e injerencia de la DEA en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Reitera la fecha? El 4 de noviembre de 1995. Los policías norteamericanos interferían, dice, en la FELC, en el Ministerio de Gobierno y en la propia Cancillería. Y lo ratificó el general López, además de entregarle un informe a su sucesor, lo ratificó en una entrevista en el periódico Presencia. Todas estas irregularidades jamás fueron objeto de crítica, de cuestionamiento. Los gobiernos, desde Víctor Paz Estenssoro, Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer, Quiroga, nuevamente Sánchez de Lozada, ninguno de ellos hizo lo necesario para poner límite a estas irregularidades.